Álvaro, te agradezco mucho por tu tiempo hoy. Álvaro Castro Lora es abogado de la Universidad de Piura, tiene un máster en Derecho Bancario y lo hemos querido entrevistar porque tiene un perfil muy particular. Está hoy enfocado en FinTech. Además, tiene un estudio, es Sumara Hub, que también nos ha interesado y llamado la atención porque digamos que la marca es totalmente rompedora, ha sido una de las primeras firmas, boutiques especializadas que optó también por un tal vez modelo de negocio diferente, por un marketing diferente. Así que hoy Álvaro nos va a poder contar sobre su experiencia y estoy muy segura que nos va a servir o nos va a inspirar a muchos de los que ya somos mayores y así como los jóvenes con estas nuevas iniciativas, con estas nuevas oportunidades que nos abre el ejercicio del derecho. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Lore, muchas gracias a ti por la invitación. Empezaremos entonces, Álvaro, con una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que despertó en ti el interés cómo nació en ti el interés de vincular el derecho con las nuevas tecnologías o con la tecnología en general? Mira, yo diría que mi acercamiento a la tecnología es más bien reciente, ¿no? Los últimos años. Lo que yo siempre tuve interés era en los temas financieros, el tema del crédito, cómo funcionan las inversiones. Yo, cuando acababa el colegio, no estaba seguro si, hasta el final, no estuve seguro si estudiaba Derecho o Economía. Y lo que sí tuve claro desde el día que entré a la universidad era que lo mío era hacia el derecho al sector privado, los temas financieros, ¿no? Y cuando avanzó la carrera lo fui confirmando. Y lo que descubrí después, digamos, haciendo un salto de muchos años para no aburrir a la audiencia, es que la tecnología, así como transformó muchas áreas, muchas industrias, ha transformado y seguirá transformando potentemente el mundo financiero, el sistema financiero. El tema monetario, cuando se habla ahora de criptomonedas, el tema financiero, cuando se hablan de las fintech, la transformación digital aplica a todos niveles, pero creo que es especialmente rompedora cuando se enfrenta, digamos, cuando conecta con el tema de servicios financieros y modelos monetarios, ¿no? Entonces, así fue como conecté con las tecnologías y al involucrarme, claro, no podía, yo era un abogado más bien de tipo regulatorio, financiero, transaccional, comencé a acercarme a la tecnología, descubrí una gran conexión con la creatividad de los desarrolladores, de los emprendedores. Mi punto de entrada fue el tema fintech, por así decirlo, pero luego comenzamos a meternos a otras verticales, ¿no? Educación, real estate, comercio, logística, salud, ¿no? Entonces, me fui, y obligado tenía que entender de qué se trataba. No es que me iba a volver un programador, pero tenía que entender. Entonces, me he ido cada vez metiendo más y más, digamos que me he enganchado con el tema de la tecnología, y creo que sí, creo que va a transformar todo, incluyendo los servicios legales, por supuesto. Y lo que te pregunto es, mira, el fintech lo vinculas como con el derecho, o sea, ustedes desde el derecho ven los aspectos regulatorios del fintech, que es lo que acabas de mencionar un poco, o cuál es el vínculo, el match que hay entre fintech y derecho, por lo menos desde el punto de vista, desde cómo tú lo enfocas o lo trabajas. Sí, bien importante tu pregunta. A ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de startups en general, el tema legal es importante, pero es tan importante como cualquier empresa, ¿no? Cualquier empresa que tiene que estar constituida, pagar impuestos, tener su política de privacidad. Pero en el tema de las fintech, estamos hablando de compañías no supervisadas, no reguladas, ¿no es cierto? Sin licencia, autorización de la SBS, que resulta que están brindando servicios financieros, algún tipo de servicios financieros, porque la categoría fintech pues, abarca muchos modelos de negocio, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que la regulación está pensada para que los servicios financieros sean provistos por empresas supervisadas, con licencia. Entonces, de repente te das cuenta que alguna actividad que tú decías, oye, pero qué sé yo, es un marketplace, así como hay Amazon en el tema de productos y de venta de servicios, resulta que un marketplace de créditos podría chocar con las normas de protección del ahorro y podría requerir una licencia, o podría ser que realizar una actividad sin una licencia o sin aliarte con una empresa regulada puede ser ilegal, abiertamente ilegal. Entonces, lo que nosotros notamos, yo hablando en primera persona, yo noté
es que la oferta de servicios para emprendedores no consideraba mucho el tema regulatorio, que era clave en la vertical fintech, ¿no? Entonces dije, oye, no, mira, acá hay un espacio cuando comenzamos a diseñar el estudio, ¿no? Dijimos, oye, acá hay un espacio muy importante porque no basta el conocimiento de la tecnología del abogado, sino necesitas el conocimiento de la regulación para darle alternativa. Siempre hay más de una alternativa. Y así fue como conectamos. El nombre, la marca, ¿de dónde proviene esa marca, ese nombre tan original, distinto y la verdad que muy atractivo y apetecible, Sumara Hub? Mira, lo que tenemos clarísimo es que no iban a ser apellidos. O sea, yo no entendía, o sea, otra vez las cosas, yo no entendía cómo puedes ponerle los apellidos, tus apellidos, como no te, a mí me da un poco de vergüenza. Tú, o sea, rubor, más que vergüenza, en el sentido de que me ruborizaría ponerle mi apellido, ¿no? Me parece un poquito, no sé, es demasiado figuretti, ¿no? Es ponerle mi apellido. Yo entiendo el tema del Pudor, reconozco, el tema del pudor. prestigio. Pudor es la palabra. Me da pudor poner mi apellido. Yo le decía a mis socios, aunque tendríamos una opción muy interesante por la variedad étnica, ¿no? Porque era Hopkins, Umezawa, Castro. Ahí está, tenemos las tres continentes. Pero ¿sabes qué pasaba? Decía yo, le pones una marca. Primero, si sube otro socio, va a haber la discusión si estás en el membrete o no estás en el membrete. Luego, si estás en el membrete, te vas acercando al primer nombre según quién facture más. Lo hemos visto en otros estudios. Era como que, ¿dónde has visto una empresa que vaya cambiando de nombre en el tiempo cuando lo que tú quieres es recordación? Y por Sí. eso dijimos, oye, no, apellidos nada. Y luego había que elegir el nombre. Contratamos a la chica de Constante, que es un estudio branding, y comenzamos a hacer un trabajo. Y en ese camino ellos nos proponen un nombre y nosotros propusimos otro. Nosotros hemos dicho, oye, hub legal. Pero ¿por qué hub legal? Porque un hub, en términos, digamos, de aeropuertos, es un lugar, o puertos, es un lugar obligado de paso, ¿no? Es un lugar estratégico para llegar. Por ejemplo, siempre se dijo que el aeropuerto Jorge Chávez era un hub regional, ¿no? Aquí llegan los aviones porque está al medio, está bien conectado. Entonces un sueño era, ¿cómo me veo futuro? Quisiera ser un hub legal, un lugar donde, de paso obligado, si tú quieres ver temas de mercado de capitales, de financiamiento, de innovación, tienes que pasar por acá porque somos el hub legal. Además, nosotros teníamos claro que no teníamos espalda para contratar un montón de abogados. Entonces, habíamos diseñado que iba a ser un esquema mixto, que sigue existiendo, entre abogados, digamos, planilla y consultores que suben por proyecto. Entonces, como un hub, ¿no? Entonces, entran y salen, ¿no? Entonces, ya teníamos claro el descriptivo, faltaba el nombre. Y entre los nombres salió esto de Sumara, porque cuando nos preguntaron, bueno, ¿cuál es, si reduce a la mínima expresión tu enfoque, cuál es? No era el tema de innovación. Innovación es lo que hacemos hoy, pero en su momento estábamos viendo otras cosas. Dijimos, nosotros apuntamos a aportar valor a los clientes, a sumarle valor, added value, el concepto del Claro. added value. Entonces es, oye, sumar, ¿no? Porque te sumamos, ¿no? Entonces ahí agarramos el verbo, la conjunción del verbo sumar, y la convertimos en sustantivo, ¿no? Sumara, y le agregamos el descriptivo, hub legal. ¿Cómo fue la reacción en el mercado? Porque han sido de las primeras firmas que tenían una marca, digamos, de fantasía, no usaban los apellidos. ¿Cómo los percibieron? La ¿Qué comentaban segunda, los amigos, los colegas? la primera fue Baxel, la segunda fuimos nosotros. Eh, yo creo que lo recibieron muy bien. O sea, digamos, los abogados, digamos, los amigos, pues bien, y los que imagino que se podrían haber burlado, pues nunca nos enteramos, así que nunca fuimos afectados ¿sabes que los abogados todos un poco nos burlamos de nosotros, un poco la chacota típica, pero si hubo una burla fue a nuestras espaldas, así que no me afectó. Los clientes sí recibían con mucho interés el tema del nombre, ¿no? Interesante también la nomenclatura que utilizan, ¿no? Porque ustedes no se denominan socios, sino se denominan directores, creo. Sí, correcto, directores. Lo que pasa es que también es lo mismo, ¿no? Entre el tema es, oye, acá quien manda no es el dueño, sino los que están en la gestión. Entonces, dirigen los directores, ¿no? Ujú. Entonces, y tuvo que estar reglas muy claras, porque claro, muchas veces dice, sí, claro, son los socios, pero tú eres director, pero al final el que decide es el socio, porque soy socio. Entonces tenían que haber reglas muy claras y transparentes para que independientemente de quién tenga cuánto, las decisiones sean como directo, con consejo directivo. Ustedes empezaron a promocionar entonces la marca de manera orgánica. ¿Cómo empezaron tuvieron un plan de, digamos, de posicionamiento de la marca?
Sí, mira, al inicio no. O sea, nosotros abrimos en agosto, los primeros meses, las publicaciones las hacía, éramos 3 socios, era todo lo que había, entonces nos distribuimos. Angie veía Twitter, Juan José veía Facebook y yo veía LinkedIn, porque yo era muy activo, yo sigo, o sea, digamos, ya tenía buen tiempo siendo activo en LinkedIn. Esos fueron los primeros meses. Pero como que en verano, recuerdo que yo iba a unas reuniones a Cofide, porque el primer gran encargo nos contrata Cofide para su fondo que ahora ya salió, que el fondo de inversión en fondos de Venture Capital, y me encuentro con una persona, una persona muy capa del mundo de las fondos de inversión, y me dice, oye, que habíamos querido contratarte ¿no? para un proyecto, pero alguien dijo que ya no estabas viendo mercado de valores, que ahora te dedicabas a las startups. Yo dije, no, pero por supuesto, si está en mi web dice, si entras, pero entonces me di cuenta que como nuestro lenguaje de marketing, digamos, sin plan, nos había mostrado como que ya hubiéramos dejado el mundo, los temas financieros y transaccionales y nos hubiéramos quedado con las startups. Entonces me di cuenta de lo grave que era hacer estas cosas, digamos, sin ser especialistas, ¿no? Porque, claro, yo puedo tener qué sé yo, un olfato para el tema de marketing, pero no soy especialista, no sé cómo armar un plan, puedo acompañar en el proceso de Así creación del plan, es. pero yo no lo sé. Entonces dijimos, hay que hacer más que un rebranding, porque el problema no era la marca, era el lenguaje de la comunicación. Entonces, armamos este plan y era los lunes para tema de innovación en general, no solo fintech, miércoles mercado de capitales, financiamiento, todo lo que es financiero, y el viernes es un poquito más abierto, que pueden ser Ujú. eventos o qué sé yo. Entonces, así lo armamos y comenzamos a postear lunes, miércoles y viernes, que Claro. fue un Con una trabajo. estrategia, con una Esa fue una estrategia, estrategia, con, correcto. sí. Y luego incorporamos, después de un tiempo, pues ya con Gabriel en el equipo, decidimos que los temas de emprendimiento e impacto social, si bien pueden ser emprendimientos, no eran tan tech y eran muy claves, porque nosotros decidimos que en lugar de hacer pro bono, nuestro aporte de responsabilidad social corporativa era atender con un paquete especial, con un esquema especial a los emprendimientos con impacto social y ambiental. Y consideramos que eso justificaba un día específico de publicaciones y un lenguaje propio y armamos los martes de emprendimientos B, le llamamos, Ujú. ¿no? Y luego cuando incorporamos el tema del podcast, que tenemos un podcast que acabamos hace poco la primera temporada, pues en los podcasts comenzamos a publicar los días viernes, porque semanal. Entonces al final acabamos con 5 días de publicaciones, ¿no? En las redes. Estratégicas. Además, porque es importante lo que has mencionado, tú tienes que tener muy claro cuál es tu público y en qué idioma le hablas, porque si no pasó lo Totalmente. que tú lo que comentabas, ¿no? En Cofide, la persona que era tu público no estaba siendo atendido, entre comillas, por tu marketing, por tu estrategia, Correcto. y te había Correcto. perdido de su radar. Así es. Sí, entrando entonces en el tema de redes sociales, que es uno de nuestros temas así, que los temas que nos apasionan es, ¿tú eres activo en LinkedIn desde el comienzo o desde cuándo? ¿Y cómo estás viendo hoy la conducta y la presencia de los abogados en redes sociales, en plataformas, como por ejemplo una plataforma profesional como es LinkedIn? Sí, a ver, efectivamente yo tenía LinkedIn desde hace muchísimo tiempo, pero realmente creo que para ser totalmente honesto, en el momento en que yo decidí que me iba a ir, fui consciente que tenía que impulsar mi marca personal. Entonces comencé a esforzarme más por el tema de la exposición. O sea, no voy a decir que siempre lo tuve en cuenta. A los abogados nos enseñan derecho, nos enseñan a ser grandes abogados de los despachos, pero nadie te enseña a vender, ni a vender servicios ni a venderte a ti mismo. No te enseña. Me di cuenta que tenía que reforzar mi marca personal. Y entonces comencé, aprovechando que sí tenía contenido que aportar, primer post de temas que encontraba, yo el hecho de haber estado en Londres, en España, estudiando en el MIT, y en un momento ya me animé a postear, o sea, realmente a plasmar mis ideas, ¿no? Entonces comencé a postear y a participar en eventos, que cuando renuncié, mi jefe me dijo, con razón, había gente que me había dicho, oye, Álvaro está muy activo en redes, ¿no? O sea, como que había llamado la atención. Le dije, oye, en mi caso es verdad que no era coincidencia, pero no debería ser visto como algo malo ni desconfiar de un abogado que posiciona en redes, porque
si es un abogado que no se quiere ir, ¿no? El que tenga su marca personal fuerte suma al estudio, porque entonces Supuesto. llegan al estudio por este abogado, que ya me había comenzado a pasar. Llegaban los clientes a buscarme a mí. Entonces, cuando abrimos el estudio, ya Sumara se volvió mucho más importante. Y al inicio sí me di cuenta que muy poca gente hacía lo que nosotros hacíamos, o sea, de publicar y lo que hacía yo particularmente, porque yo, aparte de los posts del estudio, yo posteaba lo mío, ¿no? Y muy poca gente lo hizo. Y yo sí tengo muy claro que más o menos hacia octubre del 2019 comencé a notar que los estudios comenzaron a postear. Me di cuenta, o sea, lo fue notable porque inclusive hubo reunión interna con el equipo y fue oye, al inicio todo el mundo tenía que ver con que, oye, ustedes postean todo el tiempo, increíble lo que están haciendo, todo el mundo tenía que ver con nosotros, porque éramos los únicos. Y en un momento en septiembre, octubre, de repente había muchísima información. Ya todo el mundo posteaba y no es que ya no nos notaban, pero ya nos diluíamos un poco entre la masa. Entonces tenemos que buscar otra vuelta porque ya otros están haciendo lo que nosotros y tenemos que diferenciarnos, ¿no? Entonces, sí notamos que hubo un cambio, yo lo tengo muy claro hacia el tercer trimestre del 2019 y hoy ni que se diga. Nosotros aprovechamos nuestra debilidad, que era que no tenemos mucha plata para hacer eventos. Hicimos pocos eventos siempre en alianza con alguna universidad, pero cuando viene la pandemia, resulta que todo era por webinar. Y yo recuerdo, tenemos un grupo en WhatsApp de abogados tipo de boutiques, de New Law. En un momento le dije, oye, ¿por qué no hacemos un webinar? Le dije a varios. Usemos Zoom. Y todo el mundo, ¿pero cómo es? Nadie había hecho. Ahí me di cuenta porque nadie sabía. Y la gente, ¿cómo será? Oye, será complicado. Y recuerdo que como dudaban, y como siempre en estas cosas, oye, mira, si vas a esperar a ponerte de acuerdo con la gente, no avanza. Entonces decimos, nos mandamos nosotros a hacer nuestro primer evento. Y salió bacán. Y de ahí es que dijimos, bueno, ok, bacán los webinars, pero la gente tiene que sentarse a mirar. Y ahí alguien nos dijo, oye, ¿y por qué no el podcast? Porque ahora resulta que yo no soy mucho de escuchar podcast, entonces era porque el podcast mientras que haces ejercicio, mientras que corres, mientras que manejas, como una radio. Dije, oye, qué buena idea, a mí me encanta la radio, cuando manejo radio todo el tiempo. Entonces, ahí fue cuando a inicio de este año dijimos, bueno, lanzamos el podcast, ¿no? Y comenzamos. Lo que has comentado, súper importante, la democratización que proveen las redes, ¿no? El poder todos tener el mismo acceso a hacernos públicos sin necesitar una super sala o invertir muchísimo dinero en un lugar para poder invitar a nuestros clientes, potenciales clientes o interesados en general, ¿no? Y eso es una maravilla, además que comparte esa información y ustedes han pensado en compartir, o sea, los vemos generosos en la compartición de información. Y eso es importante porque no es yo salgo para que me vean a mí, venderme yo, sino que realmente están haciendo un trabajo de difusión, de compartir información, de contenidos y eso es justamente lo que sostiene a las redes al final, porque la presencia de personas o sea, pasa, pero la información es lo que queda. Otro tema que nos interesa es directorios legales, Álvaro, y hemos visto con mucho gusto que ustedes ya están, digamos, en el radar de los directorios. Queríamos saber si es que ustedes, o sea, ¿cómo es que se llega a esto? ¿Cómo llegan ustedes a los directorios? ¿Los buscan? ¿Ustedes presentan información? ¿Y cuál es la opinión que ustedes tienen sobre esta herramienta, digamos, de marketeo? A ver, yo creo que es cierto que a veces en los directorios no están todos los que son, pero es cierto que es un punto de referencia válido. O sea, no se podría decir que no sirve para nada. O sea, evidentemente hay un punto de referencia y es un trabajo complicado. Los despachos, hablando sobre todo del estudio Rebasa, como una época yo era el más senior de los asociados, entonces cuando había que hacer las aplicaciones, las fichas, los documentos pasaban por mis manos. Había que, oye, a ver si está el detalle, el socio le daba una última revisión, pero yo me metía. Trabajo muy pesado, honestamente, pero había que hacerlo. Y yo reconozco que en ese momento me faltaba un poco la visión marketera. Lo hacía porque era mi obligación, ¿no? Y así que sí, pero sí tenía experiencia en las submissions. Aún así, cuando recién abrimos, en el 2018, 2018 para 2019, no nos presentamos porque estamos tan ocupados, digamos, vendiendo, trabajando, sobreviviendo, que se nos pasaron los deadlines, se nos pasaron todos. El único que no se nos pasó,
que creo que nos enteramos 3 días antes, fue el del Leaders League. Y nos pusimos a trabajar como locos con Juanjo y logramos hacer el submission. Y ese fue el primer ranking en el que aparecimos. No es por nada, pero fue el único el que nos presentamos ese año, aparecimos, ¿no? Y creo que hay que reconocer que es un trabajo que requiere una expertise especial, sin ninguna duda, ¿no? Nosotros por X motivo decidimos todavía hacerlo nosotros mismos, pero no somos conscientes que, igual que el tema de marketing, esto lo tiene que hacer gente que sabe, ¿no? Porque además, si es que algún momento saca la cuenta, digamos, si lo vamos a poner en tema hasta de costeo, el tiempo que le dedican los abogados a hacer Así esto, es. creo que, claro, de repente la visión dice, oye, pero es que acá sí contrato pago, pero dice, sí, pero ¿cuánto vale el tiempo que le has dedicado tú? ¿No? Totalmente. Entonces, yo sí creo que esto lo tiene que hacer los profesionales. Nosotros al momento lo hemos hecho nosotros, pero somos conscientes que todavía nos falta dar un salto de calidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo pienso que zapatero a tu zapato. Y el tema del costo-beneficio o de medir el costo es fundamental, porque a la hora de la hora de un socio es muchísimo más alta que lo que tú vas a invertir en quien te ayude. Este trabajo que están haciendo ustedes a la interna, ¿tú podrías decir que les ayuda también, que tiene beneficios colaterales? Porque nosotros trabajamos mucho tema de directorios legales y hemos descubierto, o digamos reconocemos más que descubrimos, el beneficio colateral de hacer este ejercicio de recopilar información, recordar información para presentarla de manera más organizada, por ejemplo, en el caso de los directorios legales. ¿Ustedes han percibido algún beneficio por ese lado? Sí, mira, nosotros hicimos algunas charlas de orientación sobre el tema de los directorios. Nosotros creemos que es bien importante eh, para llegar a armar estos directorios, tendrías que tener clara la data, como siempre, cualquier negocio se basa en data, de qué piensan tus clientes sobre ti. Nosotros lo que hemos implementado, estamos justamente en el fase piloto, es el tema de las encuestas de satisfacción, ¿no? Para poder saber quién está contento, más o menos contento o súper o descontento con el estudio y con qué abogados, ¿no? Y al mismo tiempo esa información te ayuda al submission, pero también te permite dar una retroalimentación con los clientes. El cliente siente que le importa, que te importa Exacto. su opinión, ¿no? Sí. El tema de submission nos ha servido como elemento para voltear a ver qué nos falta en el proceso, que en este caso sería postventa, ¿no? Es un ejercicio de reflexión interesante que te lleva a otras ideas. Nosotros lo vemos así. Y a través de los rankings o a través de la utilización como una herramienta de marketing, ¿ustedes sienten que han vendido, los han contratado porque los han ubicado por un ranking o porque se encuentran incluidos en un ranking? Sí, no porque seamos mejores o peores por el ranking, sino que en ciertas empresas tienen que justificar al interior de su área de procurement por qué contratas a un estudio, por qué cambias de estudio y por qué este estudio, porque al final son, ¿no? Podría decir, oye, de repente Ujú, estás contratando ujú. a tu amigo, ¿no? Entonces, los rankings son un punto de referencia, al punto en que luego de entrar a los rankings, sí comenzamos a trabajar con 2 bancos que no nos habían, a los que habíamos estado persiguiendo, ¿no es cierto? Como te contaba al inicio de la historia, al inicio nomás los visitamos, pero fue un gracias por contarnos de ustedes, pero nada. Y ya cuando dijimos, oye, pues acaso estoy acá y estoy acá, ahí sí fue un, ok, ahora sí podemos comenzar a trabajar. Y eso pasó también con otras empresas. Entonces, Excelente. yo creo que sí sirve para empresas o que son muy estructuradas en su proceso de contratación, o sea, que es muy corporativo el asunto, la información, el ranking es una referencia objetiva. Y una Eh, pregunta, disculpa que te interrumpa, ¿y ya se han encontrado ustedes alguna vez con requisitos del área de compras de servicios legales de asesoría externa con el requisito de figurar en un ranking por sí, escrito? sí, 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 sí. O sea, sí, en un caso con una contratación para una entidad estatal, decía que la organización tenía que tener X antigüedad, experiencia y que ser incluido en un tipo de ranking. Sí, sí, había una Ya, referencia. No, no te dicen cuál, pero sí había una referencia, ¿no? ya. Excelente. Álvaro, de verdad que esta entrevista ha sido para mí increíble, me ha encantado. Me gustaría cerrar con algo que se haya quedado en el tintero, que no te hayamos preguntado, que tú quieras agregar, que quieras compartir. Mira, no, te agradezco, de verdad, lo ha sido una súper conversación. Yo diría que si es que hay ahí mentes jóvenes, abogados jóvenes, estudiantes de Derecho, yo creo que algo que ahora he aprendido mirando hacia atrás
era que tal vez, o sea, más allá de que hay que hacer siempre un plan de negocio, sigue siendo un negocio, sigue siendo una profesión, o sea, hay que tomárselo muy profesional, pero fuera de eso, no hay que tener miedo de tratar cosas nuevas, no hay que tener miedo de innovar. Yo, como decía, yo soy de la última generación del old school, ¿no? Y muchas veces cuando yo era practicante, yo recuerdo haber propuesto cosas, ¿no? Temas, y que me decían, ay, ¿cómo se te ocurre? Y yo, pues sí, pues, ¿no? ¿Cómo se me ocurre? Entonces ya nunca más lo dije, ¿no? Porque era claro, pues, ¿no? ¿Cómo voy a estar diciendo, para qué voy a molestar al abogado con este tipo de ideas que se me ha ocurrido? Y de años después encontrar esa idea plasmada, ¿no? Mm, Por eso nosotros impulsamos un ambiente muy horizontal. Otra vez, no solo porque nos hace sentir cómodos las relaciones horizontales con el equipo, sino porque es la única manera de incentivarlos a que sean creativos y a que aporten ideas, que no tengan miedo, que nosotros les decimos, estás hablando de tontería, ¿no? No, al contrario, creemos que es de las mentes jóvenes, las que no están encasillados, que no han estado años de años haciendo las cosas de una sola manera, es donde pueden vender las ideas frescas. totalmente. Entonces, si tienen una idea fresca de algo que creen que se puede hacer, más allá de tomárselo profesionalmente, no tengan miedo, láncense, prueben, conversen y no se autocancelen. Eso es lo que les podría recomendar. Gracias, Álvaro. Gran recomendación y ha sido un gusto, como te digo, conversar contigo. Igualmente, Lore, un gustazo y será hasta la próxima vez.